Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el placebo eres tú. A lo largo de la historia de la medicina y la ciencia, ha existido un fenómeno tan desconcertante como poderoso: el efecto placebo. Casos en los que personas enfermas mejoran tras recibir tratamientos sin ingredientes activos. Pastillas de azúcar, procedimientos falsos o incluso simples palabras de autoridad médica han logrado desencadenar procesos de curación reales. Durante décadas, este fenómeno fue tratado como una curiosidad, una anomalía útil para ensayos clínicos, pero rara vez como una herramienta terapéutica en sí misma. Sin embargo, ¿y si el efecto placebo no fuera un error estadístico o una ilusión pasajera? ¿Y si fuera la evidencia silenciosa de algo mucho más profundo? La capacidad de la mente para sanar el cuerpo. Esta es la premisa que transforma radicalmente la manera en que entendemos nuestra salud, nuestras emociones, nuestra biología y nuestra conciencia. Y también es la puerta de entrada hacia una nueva visión del ser humano. Una en la que somos participantes activos en nuestra transformación, no solo receptores pasivos de tratamientos. En esta visión, la mente deja de ser un simple observador de los procesos del cuerpo para convertirse en su principal arquitecto. Las creencias que sostenemos, las emociones que cultivamos, los pensamientos que repetimos, tienen efectos concretos en nuestras células, genes y órganos. No son ideas abstractas. Son señales químicas que el cuerpo interpreta y a las que responde. El autor propone que podemos aprender a generar voluntariamente el mismo poder transformador del placebo, pero sin necesidad de engaños ni simulaciones externas. En lugar de esperar que algo o alguien fuera de nosotros nos cure o cambie nuestra vida, podemos asumir la plena responsabilidad de lo que ocurre en nuestro interior. Podemos reprogramar nuestras creencias, entrenar nuestra atención, cambiar el diálogo interno, acceder a estados mentales elevados y, en consecuencia, modificar nuestra biología. Lo más sorprendente es que esto no es solo una afirmación filosófica. Es un campo que ya está siendo respaldado por investigaciones en neurociencia, epigenética y psicología. Estudios que muestran cómo los pensamientos cambian la estructura del cerebro, cómo las emociones afectan la expresión genética, cómo el sistema inmunológico responde a los estados mentales con la misma intensidad que lo haría frente a un virus real. Y si esto es posible en condiciones experimentales, también es posible en nuestra vida cotidiana. No hace falta estar enfermo para beneficiarse del poder de la mente. Podemos aplicar este conocimiento para mejorar nuestra energía, nuestra claridad mental, nuestras relaciones, nuestra resistencia emocional y nuestra calidad de vida en general. Pero como toda herramienta poderosa, requiere práctica, conciencia y una disposición profunda a cambiar. Porque la misma mente que puede sanarnos es también la que puede enfermarnos. La repetición inconsciente de patrones mentales negativos, el apego a emociones densas, la adicción al estrés o la necesidad de control, son expresiones del mismo poder, pero mal enfocado. La clave está en aprender a redirigir esa energía, con intención, con conocimiento y con disciplina. En este sentido, este viaje no se trata solo de curarse, sino de redefinir quiénes somos. De dejar atrás identidades basadas en el dolor, el pasado o las circunstancias y adoptar una nueva versión de nosotros mismos. Más consciente, más libre, más alineada con nuestro potencial más elevado. Este punto de partida no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir la mente y el corazón a una posibilidad que siempre ha estado latente. Que el poder de cambiar está dentro de nosotros. Que somos, literalmente, el placebo. Imaginemos por un momento que cada pensamiento que tenemos es una semilla. Una semilla que no solo flota en nuestra mente como una nube pasajera, sino que se planta directamente en el terreno más fértil que poseemos: nuestro cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada imagen mental repetida con intensidad, es absorbida por nuestro sistema nervioso, por nuestras células, por nuestras hormonas, y acaba modelando, casi sin darnos cuenta,
la realidad que vivimos tanto por dentro como por fuera. La mayoría de las personas creen que piensan con la mente, pero en realidad, gran parte de sus pensamientos son reacciones automáticas del cuerpo, basadas en memorias emocionales, condicionamientos antiguos y hábitos que llevan años repitiéndose. Se levantan cada mañana y, antes incluso de tomar conciencia del nuevo día, su cuerpo ya ha activado una red química asociada al estrés, la preocupación o la ansiedad. Lo hacen porque así lo hicieron ayer y anteayer y hace un año. La mente consciente apenas tiene margen. El cuerpo, en este punto, ya se ha convertido en la mente. Aquí es donde el autor nos introduce en una de las ideas clave de su enfoque. Las creencias no son solo pensamientos que aceptamos como verdaderos, sino patrones neuroquímicos profundamente arraigados en nuestro cuerpo. Son hábitos mentales emocionalizados. Y cuando una creencia se repite lo suficiente, deja de parecer una opinión y se convierte en una realidad para quien la vive. Por ejemplo, alguien que ha crecido escuchando que el dinero cuesta mucho ganarlo o que la salud se pierde con la edad, acaba construyendo sin saberlo una arquitectura emocional y química que le hace experimentar el mundo de esa manera. No porque el mundo lo confirme, sino porque su percepción ya está condicionada para seleccionar, interpretar y crear experiencias que refuercen esas creencias. Vemos lo que creemos. No creemos lo que vemos. Este mecanismo, aunque sutil, tiene un impacto directo sobre el cuerpo. Las investigaciones demuestran que pensamientos de miedo, frustración o impotencia sostenidos en el tiempo generan liberación continua de cortisol, adrenalina y otras hormonas del estrés. Esto no solo deteriora la salud física, sino que refuerza la identidad del individuo como alguien que es así o que no puede cambiar. En ese punto, el cuerpo ya está entrenado para sentirse de determinada manera, y toda intención de transformación tropieza con la inercia emocional. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se transforma una creencia tan arraigada que ya no parece una idea, sino un rasgo de personalidad? La clave está en hacer consciente lo inconsciente. Es decir, aprender a observar los pensamientos automáticos, las reacciones instintivas, los juicios repetidos y los estados emocionales recurrentes. No con culpa, sino con presencia. Porque solo cuando los observamos con claridad, podemos empezar a elegir de nuevo, a interrumpir el patrón, a cuestionar si lo que sentimos responde a una amenaza real o simplemente a una historia que llevamos años repitiéndonos. Este es el primer paso hacia la reprogramación. Crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Romper la continuidad automática entre lo que sucede y cómo reaccionamos. Y en ese espacio, introducir una nueva señal. Un pensamiento distinto. Una emoción más elevada. Una intención clara. Al principio cuesta, porque el cuerpo está acostumbrado a lo anterior. Se resiste. Se incomoda. Pero cada vez que lo hacemos, estamos debilitando las conexiones neuronales antiguas y fortaleciendo las nuevas. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es neuroplasticidad aplicada. Es la capacidad del cerebro de reorganizarse físicamente a partir de nuevas experiencias mentales. Cada vez que pensamos de forma diferente, cada vez que sentimos algo nuevo conscientemente, estamos literalmente cableando nuestro cerebro de otra manera. Estamos enseñándole a nuestro cuerpo a recordar una emoción que antes no le resultaba familiar. Paz, gratitud, amor propio, compasión. Y cuando esto se repite con suficiente coherencia e intensidad, comienza a surgir una nueva identidad. Una versión de nosotros mismos que ya no responde desde el condicionamiento antiguo, sino que actúa desde una nueva comprensión. Ya no vivimos desde la herida, sino desde la visión. Ya no somos el producto del pasado, sino el arquitecto del futuro. El reto, por supuesto, es sostener esta nueva visión en el tiempo. Porque el entorno, personas, noticias, rutinas, tenderá a arrastrarnos de nuevo a lo familiar. Pero ahí está el verdadero entrenamiento.
Sostener la nueva señal interna más fuerte que las influencias externas. Sentir la emoción de la sanación antes de que ocurra. Vivir con gratitud antes de recibir. Ser paz en medio del caos. Porque solo entonces que el cuerpo empieza a responder a una nueva mente. Y el mundo exterior, tarde o temprano, se alinea con esa coherencia. En este proceso, las creencias dejan de ser dogmas heredados y se convierten en elecciones conscientes. Y así, cada pensamiento deja de ser una repetición y se convierte en una declaración de intención. Un acto creativo que moldea la química del cuerpo y la forma de vivir. A lo largo de siglos, la medicina tradicional ha mirado al cuerpo como un sistema mecánico. Órganos que funcionan, tejidos que se reparan, moléculas que interactúan bajo reglas fijas. Pero esa visión, aunque útil en muchos aspectos, no logra explicar ciertos fenómenos extraordinarios. ¿Cómo puede alguien sanar de una enfermedad crónica tras una experiencia emocional intensa? ¿Por qué algunos pacientes mejoran milagrosamente con placebos? ¿Y qué papel juega la conciencia en todo esto? En la intersección entre la biología y la conciencia, comienza a surgir un paradigma revolucionario. Uno donde la mente no solo influye en el cuerpo, sino que literalmente lo transforma. No como una metáfora, sino como una interacción real entre pensamiento, emoción y fisiología. Y este es el corazón de lo que propone Dispensa. Que somos capaces de intervenir en nuestros procesos biológicos más profundos con la fuerza de una intención sostenida y consciente. La base científica de esta idea se encuentra en dos conceptos clave: la neuroplasticidad y la epigenética. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo del tiempo. No estamos condenados a repetir siempre los mismos patrones mentales. Cada pensamiento nuevo, cada aprendizaje, cada emoción sentida de forma consciente, cambia las conexiones neuronales, fortalece unas rutas, debilita otras y literalmente esculpe un nuevo yo neurológico. La epigenética, por su parte, ha demostrado que los genes no son fijos ni deterministas. Son como interruptores que se activan o desactivan dependiendo del entorno, y ese entorno incluye nuestros estados mentales y emocionales. Las hormonas del estrés, por ejemplo, pueden activar genes asociados con inflamación, envejecimiento celular o enfermedades crónicas. Pero estados elevados como la compasión, la gratitud o la alegría activan genes relacionados con regeneración, reparación y longevidad. Esto significa que no estamos a merced de nuestra herencia genética. Somos los programadores de nuestro sistema biológico. Y cada vez que tomamos el control de nuestra mente, estamos dando instrucciones nuevas a nuestras células, enseñándoles cómo comportarse. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Cuando una persona entra en un estado profundo de meditación, por ejemplo, y se desconecta de las distracciones del entorno, del tiempo y del cuerpo, su cerebro comienza a emitir ondas cerebrales más lentas, de alta coherencia, similares a las del sueño o la ensoñación. Es en ese estado donde se accede al subconsciente, donde las memorias antiguas están almacenadas y donde podemos escribir el programa. Al combinar una intención clara, lo que queremos cambiar, con una emoción elevada, lo que sentiríamos si eso ya fuera real, que el cerebro empieza a creer que esa experiencia ya está ocurriendo. No distingue entre lo vivido y lo imaginado con intensidad. Y entonces, responde creando nuevos circuitos, nuevas conexiones, nuevos químicos. El cuerpo, influenciado por esa química, empieza a comportarse como si la sanación ya hubiera sucedido. Este proceso es tan poderoso que ha llevado a personas a experimentar remisiones espontáneas de enfermedades, cambios radicales en su nivel de energía y desbloqueos emocionales que habían persistido durante décadas. Pero no es un truco. No es magia. Es ciencia aplicada con conciencia. Por supuesto, este trabajo requiere más que sentarse a pensar en positivo. Implica una práctica disciplinada de introspección, de observación consciente de los propios patrones, de sustitución deliberada de emociones negativas por emociones elevadas.
y sobre todo, requiere coherencia. No basta con pensar en salud si el cuerpo está acostumbrado a la ansiedad. No basta con visualizar abundancia si el corazón late con miedo. Es necesario que mente y cuerpo hablen el mismo idioma, y eso solo se logra con repetición, enfoque y presencia. A medida que este proceso se consolida, el cambio se vuelve irreversible. La química corporal cambia, las percepciones se transforman, las decisiones nacen desde un lugar diferente. Y la vida, inevitablemente, empieza a reflejar ese nuevo estado del ser. Es entonces cuando dejamos de esperar que algo externo nos salve y nos damos cuenta de que siempre fuimos nosotros los que tuvimos la llave. Que el placebo no es una ilusión, sino una prueba de lo que el cuerpo puede hacer cuando recibe la señal adecuada desde la mente. Y que el poder más grande no está en la pastilla, ni en el diagnóstico, ni siquiera en el terapeuta, sino en nuestra capacidad para elegir un nuevo estado interior. Cuando empezamos a cambiar nuestros pensamientos y emociones de forma sostenida, el cuerpo, acostumbrado durante años a determinados estados químicos, se resiste. Este es uno de los momentos más importantes del proceso. Cuando la mente consciente quiere avanzar, pero el cuerpo, que ha sido entrenado por años de hábitos emocionales negativos, intenta mantenerse en lo conocido. Se trata de una verdadera lucha interior, una guerra silenciosa entre lo viejo y lo nuevo, entre lo predecible y lo posible. Y es que el cuerpo ha sido condicionado a sentirse de una determinada manera. Ansioso, frustrado, temeroso, impaciente. Esa química le resulta familiar. Aunque sea incómoda, le da identidad. El cuerpo ha memorizado esas emociones tanto, que incluso cuando la mente decide pensar distinto, que el cuerpo grita en forma de incomodidad, distracción, dudas o fatiga. No porque el cambio sea imposible, sino porque está desprogramándose un sistema completo. Aquí es donde se revela la dimensión más profunda del trabajo. No se trata simplemente de pensar diferente, sino de enseñarle al cuerpo a sentir diferente. De enseñarle a confiar, a estar en paz, a sostener la gratitud incluso cuando no hay una razón lógica para sentirla. Porque es precisamente en ese espacio, cuando sentimos la emoción del cambio antes de que haya evidencia externa, donde empezamos a comunicarnos con el cuerpo desde una frecuencia completamente nueva. Este punto del proceso puede ser incómodo. El cuerpo lucha por volver a lo antiguo. La mente racional puede intentar sabotear con pensamientos del tipo esto no está funcionando o esto no es real. Pero si persistimos, si mantenemos la intención clara y la emoción elevada, comenzamos a cruzar un umbral. El cuerpo, poco a poco, empieza a acostumbrarse a una nueva química. Se empieza a sentir cómodo en un estado de paz. Se relaja en la alegría. Aprende a vivir en coherencia. Este momento es fundamental, porque cuando la mente y el cuerpo están alineados, el mensaje que enviamos al campo cuántico, a la realidad, es coherente. Ya no somos una mente que desea una cosa pero un cuerpo que siente otra. Nos convertimos en una sola señal vibracional, firme, clara, poderosa. Y esa señal comienza a influir, de manera sutil pero real, en la materia que nos rodea. Es aquí donde muchas personas comienzan a experimentar sincronías, coincidencias significativas, mejoría en su salud, claridad en sus relaciones o en su camino profesional. No porque milagros estén ocurriendo afuera, sino porque han logrado convertirse en alguien distinto por dentro. El cambio en el mundo externo es el reflejo de una transformación interna sostenida. El cuerpo, por tanto, deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Ya no es un receptor de estrés, miedo o ira, sino el escenario donde se encarna la paz, la vitalidad y la intención consciente. Cada célula empieza a comportarse como si el nuevo estado fuera lo normal. Cada sistema responde a una inteligencia superior. Se activa el sistema inmunológico, se regula la presión arterial, se reequilibra el sistema hormonal. Porque el cuerpo, cuando recibe las señales correctas, sabe cómo sanarse.
La práctica constante, meditación, respiración, visualización, se convierte en la herramienta para reentrenar ese cuerpo. Pero no como una rutina vacía, sino como un acto sagrado de conexión con la posibilidad. Cada día que dedicamos tiempo a estar presentes, a silenciar lo viejo, a imaginar lo nuevo, estamos moldeando no solo el cuerpo, sino también el destino. Y no solo lo hacemos por nosotros. Cuando un ser humano trasciende sus viejas emociones, está contribuyendo al campo colectivo. Cuando alguien se convierte en coherencia, inspira a otros, aunque no lo diga con palabras. El cambio individual es contagioso. La energía que irradia a alguien que ha logrado convertirse en el placebo, que ha despertado su poder interno, afecta a todos los que lo rodean. Así, el cuerpo, que antes fue esclavo del pasado, se convierte ahora en el vehículo de una nueva conciencia. Ya no actúa por reacción, sino por creación. Ya no sostiene la identidad del yo herido, sino la del yo creador. Y esa transformación, aunque silenciosa, es irreversible. Una de las grandes trampas del desarrollo personal es creer que una experiencia transformadora puntual es suficiente para cambiarlo todo. Se vive una meditación intensa, una visualización poderosa, una conexión emocional profunda, y parece que nada volverá a ser igual. Pero la realidad cotidiana, con sus hábitos, sus rutinas, sus imprevistos, tiende a arrastrarnos de nuevo al patrón antiguo. El reto, por tanto, no es solo cambiar por un momento, sino permanecer siendo el nuevo yo. En este punto del proceso, se hace evidente que la verdadera maestría no reside en lo extraordinario, sino en lo constante. No en lo que experimentamos una vez, sino en lo que somos capaces de sostener todos los días, aun cuando el entorno no lo valide, cuando las circunstancias no lo faciliten, cuando la mente racional insiste en buscar pruebas externas antes de creer en lo interno. El secreto, como señala Dispensa, está en vivir desde el futuro. Es decir, desde el estado emocional que representaría haber alcanzado lo que deseamos, aunque en el plano material todavía no haya sucedido. Vivir como si ya estuviéramos sanos, plenos, conectados, realizados. No desde la fantasía, sino desde la convicción interna que modifica nuestra vibración y, por tanto, nuestra realidad. Este enfoque rompe con uno de los hábitos mentales más arraigados: condicionar nuestro estado interno a lo que sucede afuera. Es común esperar a tener éxito para sentir confianza, a sanar para sentir gratitud, a encontrar pareja para sentir amor. Pero ese orden es ineficaz cuando buscamos transformación profunda. El verdadero cambio comienza cuando sentimos esas emociones antes de que suceda el evento. Esto requiere práctica, entrenamiento y sobre todo, presencia. La mente querrá volver al pasado, al miedo, a la duda. El cuerpo querrá reactivar la química antigua. Pero si nos mantenemos conscientes, si respiramos, si recordamos quién hemos decidido ser, podemos volver al centro. Podemos reafirmar nuestra nueva identidad en cada pequeño acto. Al despertarnos, al comer, al hablar, al tomar decisiones. Y esa consistencia no pasa desapercibida. A nivel cerebral, cada vez que repetimos un pensamiento alineado con nuestra intención y lo acompañamos de una emoción elevada, fortalecemos redes neuronales nuevas y debilitamos las viejas. A nivel genético, mantenemos encendidos los genes del bienestar. A nivel energético, enviamos una señal coherente al campo cuántico, atrayendo experiencias que resuenan con nuestra frecuencia. Con el tiempo, lo que al principio parecía un esfuerzo consciente se convierte en una segunda naturaleza. Pensar con claridad, sentir con elevación, actuar con coherencia se vuelve lo habitual. La transformación se consolida, no como un evento aislado, sino como un nuevo modo de ser. Además, esta transformación no solo tiene efectos individuales. Al cambiar nuestra vibración, cambiamos la calidad de nuestras relaciones, que el tipo de oportunidades que atraemos, nuestra capacidad de crear. Nuestra energía se convierte en un mensaje constante que otros perciben, incluso sin palabras. Irradiamos coherencia.
Y esa coherencia tiene poder. No es raro que personas que han integrado este cambio reporten sincronicidades cada vez más frecuentes, decisiones intuitivas más acertadas, una sensación de guía interna, de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Y no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque el centro interior ya no depende de lo externo. La paz no es circunstancial, es estructural. Para sostener este estado, Dispensa propone rutinas de anclaje. Prácticas diarias de meditación, respiración consciente, visualización, gratitud anticipada. No como ejercicios mecánicos, sino como rituales de presencia. Espacios donde recordamos cada día la dirección que hemos elegido y reafirmamos el ser en el que nos estamos convirtiendo. Poco a poco, incluso las situaciones difíciles empiezan a ser interpretadas de forma distinta. Ya no como castigos, sino como oportunidades de reafirmar nuestra nueva frecuencia. Porque cuando decidimos vivir desde el futuro, desde nuestra visión más elevada, todo se convierte en parte del proceso evolutivo. La consolidación, entonces, no se trata de alcanzar una meta y detenerse. Se trata de estar dispuesto a renacer cada día, a elegir de nuevo, a vivir con la humildad del aprendiz y la determinación del creador. Porque cada pensamiento es un voto por la realidad que queremos. Cada emoción es una semilla que florecerá tarde o temprano. Y cada acción, por pequeña que parezca, es una declaración silenciosa del nuevo yo. Cuando una persona comprende que no está condenada a repetir su pasado, que sus pensamientos no son simplemente pasajeros, sino instrucciones para su biología, y que sus emociones no son reflejos automáticos, sino puertas hacia nuevas realidades, comienza un verdadero despertar. Ya no se ve a sí misma como un efecto del mundo, sino como una causa. Como alguien capaz de modelar su experiencia, su salud, sus vínculos, su propósito. Este despertar, sin embargo, no es una promesa vacía ni un camino garantizado de felicidad constante. Es, sobre todo, una invitación a vivir desde la responsabilidad más profunda. A entender que cada momento es una elección. Regresar a lo conocido, a lo reactivo, al piloto automático, o elegir una versión elevada, alineada con el ser que deseamos encarnar. El libro no busca convertirnos en personas perfectas ni vender la ilusión de que todo será fácil si pensamos positivo. En cambio, nos propone algo más poderoso. Ser plenamente conscientes del papel que jugamos en nuestra vida. Reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada acto de atención son ladrillos con los que construimos nuestro destino. Al integrar esta forma de vivir, algo se reorganiza desde dentro. Ya no necesitamos validación externa. Ya no vivimos esperando que las condiciones cambien. Empezamos a sentirnos en casa dentro de nosotros mismos. El ruido mental se reduce. El cuerpo, antes fuente de tensión o malestar, se vuelve un instrumento fino, sensible, receptivo. El presente, antes descartado como tránsito hacia algo mejor, se convierte en el lugar donde todo sucede. En este punto, muchas personas descubren algo que había estado presente todo el tiempo. Una energía sutil, inteligente, amorosa, que no proviene del ego ni de la voluntad personal, sino de un espacio más profundo. Una inteligencia que guía, que responde, que sostiene. Algunos la llaman alma. Otros, conciencia superior. Lo importante no es el nombre, sino la conexión que se establece con ella. Porque es desde ahí donde nace la verdadera creación. Crear desde este estado no es manipular la realidad, ni forzar resultados. Es fluir con la vida desde un nivel de claridad y confianza radical. Es permitir que lo que se manifiesta afuera sea coherente con lo que vibra dentro. Es rendirse, no como acto de resignación, sino como expresión de unidad con el orden mayor. Es ser parte activa del misterio. A este nivel, se desdibujan las fronteras entre ciencia y espiritualidad. La mente deja de ser una herramienta de análisis y se vuelve una antena de posibilidad. El cuerpo,
antes condicionado por viejas memorias, se transforma en canal de expresión de lo elevado. Y la vida misma se revela como un campo fértil, listo para recibir la semilla de una intención pura y sostenida. Esto no quiere decir que no habrá desafíos, pérdidas o momentos de duda. Pero incluso esas experiencias se viven desde otro lugar. Se las comprende como parte del proceso de expansión, como pruebas que invitan a reafirmar el estado del ser elegido. Ya no reaccionamos desde el miedo, sino que respondemos desde la conciencia. Y quizás lo más hermoso de todo es que este proceso es accesible para cualquiera. No hace falta tener estudios científicos ni años de entrenamiento espiritual. Solo hace falta disposición, apertura y práctica. La transformación profunda no es un privilegio de unos pocos. Es una capacidad natural, dormida en todos, esperando ser despertada. El placebo eres tú no es simplemente una explicación del poder de la mente. Es una declaración de posibilidad. Un recordatorio de que el poder que proyectamos en cosas externas, pastillas, diagnósticos, expectativas, siempre estuvo en nuestro interior. Que no necesitamos que nadie nos dé permiso para sanar, para crear, para ser. Porque cuando comprendemos que somos el placebo, entendemos que siempre hemos sido más que un cuerpo, más que una historia, más que un pasado. Somos conciencia en acción. Somos intención encarnada. Somos energía moldeando materia. Y desde ese lugar, todo es posible. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.